La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 10. ¿Cuál es el método de la ciencia? 7. Métodos teóricos. Toda ciencia fáctica especial elabora sus propias técnicas de verificación. Entre ellas, las técnicas de medición son típicas de la ciencia moderna. Pero en todos los casos, estas técnicas, por diferentes que sean, no constituyen fines en sí mismos. Todas ellas sirven para contrastar ciertas ideas con ciertos hechos por la vía de la experiencia. O si se prefiere, el objetivo de las técnicas de verificación es probar enunciados referentes a hechos por vía del examen de proposiciones referentes a la experiencia, y en particular al experimento. Este es el motivo por el cual los experimentadores no tienen por qué construir cada uno de sus aparatos e instrumentos, pero deben en cambio diseñarlos y o usarlos a fin de poner a prueba ciertas confirmaciones. Las técnicas especiales, por importantes que sean, no son sino etapas de la aplicación del método experimental, que no es otra cosa que el método científico en relación con la ciencia fáctica, y la ciencia, por fáctica que sea, no es un montón de hechos, sino un sistema de ideas. En el párrafo anterior, ejemplificamos el método experimental analizando el proceso de verificación que requeriría el enunciado: los obesos son cardíacos. Encontramos que esta hipótesis requería una precisión cuantitativa, y después de una investigación imaginaria, adoptamos en su lugar cierta generalización empírica del tipo de los enunciados estadísticos. Ahora bien, las generalizaciones empíricas tan caras a Aristóteles y a Bacon, y aun cuando se las formule en términos estadísticos, no son distintivas de la ciencia moderna. El tipo de hipótesis característico de la ciencia moderna no es el de los enunciados descriptivos aislados, cuya función principal es resumir experiencias. Lo peculiar de la ciencia moderna es que consiste en su mayor parte en teorías explicativas, es decir, en sistemas de proposiciones que pueden clasificarse en principios, leyes, definiciones, etc., y que están vinculadas entre sí mediante conectivas lógicas, tales como y, o, si, entonces, etc. Las teorías dan cuenta de los hechos, no solo describiéndolos de maneras más o menos exactas, sino también proveyendo modelos conceptuales de los hechos, en cuyos términos puede explicarse y predecirse, al menos en principio, cada uno de los hechos de una clase. Las posibilidades de una hipótesis científica no se advierten por entero antes de incorporarlas en una teoría, y es solo entonces cuando puede encontrársele varios soportes. Al sumergirse en una teoría, el enunciado dado es apoyado o aplastado por toda la masa del saber disponible. Permaneciendo aislado, es difícil de confirmar y de refutar, y sobre todo, sigue sin ser entendido. La conversión de las generalizaciones empíricas en leyes teóricas envuelve trascender la esfera de los fenómenos y el lenguaje observacional. Ya no se trata de hacer afirmaciones acerca de hechos observables, sino de adivinar su mecanismo interno, el que, desde luego, no tiene por qué ser mecanismo, no tiene por qué ser mecánico. Supóngase que un psicólogo desea estudiar las correlaciones entre cierto estímulo observable S y cierta conducta observable R, que, a modo de ensayo, considera como la respuesta al estímulo dado. Si después de una sucesión de experimentos llegara a confirmar su hipótesis de trabajo y deseara trascender las fronteras de la psicología fenomenista, intentaría elaborar, digamos, un modelo neurológico que explicara el nexo S-R en términos fisiológicos. No es tarea fácil. El psicólogo tiene que inventar diversas hipótesis acerca de otros tantos canales nerviosos posibles que conecten los hechos observables extremos, S y R. Análogamente, los físicos atómicos imaginan diversos mecanismos ocultos que conectan los fenómenos macroscópicos con su soporte microscópico. Pero nuestro psicólogo no andará del todo a tientas,
podrá probar si su conexión concuerda con algunos de los esquemas pavlovianos de los reflejos o con cualquier otro mecanismo. Cada una de sus hipótesis, sea que consista en suponer que interviene un reflejo innato o condicionado, tendrá que especificar el aparato receptor, el nervio aferente, la estación central, el nervio eferente, el órgano receptor, etc. Más aún, sus varias hipótesis de trabajo tendrán que ser compatibles con el saber más firmemente establecido, aunque no inamovible, y tendrán que ser puestas a prueba mediante técnicas especiales, excitación o destrucción de nervios, registro de impulsos nerviosos, etc. Vale la pena emprender esta difícil tarea. La eventual confirmación de una de las hipótesis puestas a prueba no solo explicará el nexo S-R dado, sino que también lo ubicará en su contexto. Además, apoyará la hipótesis misma de que tal nexo no es accidental. Pues, aunque suene a paradoja, un enunciado fáctico es tanto más fidedigno cuanto mejor está apoyado por consideraciones teóricas. Es importante advertir, en efecto, que la experiencia dista de ser el único juez de las teorías fácticas, o siquiera el último. Las teorías se contrastan con los hechos y con otras teorías. Por ejemplo, una de las pruebas de la generalización de una teoría dada es averiguar si la nueva teoría se reduce a la vieja dentro de un cierto dominio, de modo tal que cubra, por lo menos, el mismo grupo de hechos. Más aún, el grado de sustentación o apoyo de las teorías no es idéntico a su grado de confirmación. Las teorías no se constituyen ex nihilo, sino sobre ciertas bases. Estas las sostienen antes y después de la prueba. La prueba misma, si tiene éxito, provee los apoyos restantes de la teoría y fija su grado de confirmación. Aún así, el grado de confirmación de una teoría no basta para determinar la probabilidad de la misma.